pasos en la noche. Historia compartida por Marcelo Moreno. Adaptación de Roberto Jiménez. Jamás en la vida, y a pesar de que vivíamos en una zona rural, creí en lo paranormal. Hasta que llegué a este nuevo lugar. Mi madre heredó una propiedad de sus padres. Por esta razón, mi papá aceptó cambiar de residencia. El reciente lugar abría nuevos horizontes para la familia. Sin embargo, mientras en nuestro nuevo lugar terminaban unos detalles, tuvimos que vivir con los abuelos un tiempo. Cabe señalar que mi abuela era una persona muy querida por aquel lugar. Ayudaba a los pobladores a que tuvieran a sus bebés. Era partera. Sabía sanar, es decir, daba limpias a aquellos que sentían que tenían malos espíritus. Y hacía remedios para los dolores de estómago, dolor de pecho y de garganta. Ustedes estarán pensando que por eso cobraba. Sin embargo, ella jamás cobró ningún centavo. Se mantenía económicamente con la cría de aves, de cerdos, de gallinas y de totoles. Sí, totoles, lo que se conoce como guajolotes. Una tarde, recuerdo que estaba jugando y llegó una señora. Parecía muy asustada. Salió mi abuela a recibirla y le dijo que la esperara sentada en la casa. Yo dejé de jugar y entré con mi abuela a la casa. Ahí estaba aquella mujer. Parecía que tenía miedo. Y muy despacio le dijo a mi abuelita: Mamachela, así le decían a mi abuela, su cuñada, está muy enojada. Dice que usted le anda curando los trabajos que ella hace y que por eso ya no van con ella. Dijo que si usted seguía, le iba a salir caro el asunto. Mi abuela, tan quitada de la pena, se rió y le dijo a la mensajera: aquí el único que me puede hacer mal y juzgar es Dios. No te preocupes, mijita. No va a pasar nada. Siendo sincero, al escuchar eso, sentí miedo, pero también al mismo tiempo, las palabras de aquella mujer me reconfortaron. El tiempo pasaba y mi padre había encontrado un nuevo trabajo. Por esta razón, había noches que le tocaba laborar. Y en una de esas noches, en donde todo era silencio, la abuela escuchó algo. Empezó a decirnos que si escuchábamos ruidos afuera de la casa, como el sonido de un guajolote cuando se enoja, no hiciéramos caso. Nosotros, por el acercamiento a los animales que tenía la abuela, sabíamos perfectamente cuál era ese sonido. Y en efecto, al poco tiempo, escuchamos como un guajolote empezó a hacer ruidos. Pero nosotros creímos que a lo mejor se había salido uno del corral. Pero no era así, pues la abuela nos susurró muy despacio: mijitos, hija, recen en su mente para que esos ruidos, o mejor dicho, para que ese animal se vaya más rápido. Mis hermanos, mi madre y yo hicimos lo que dijo la abuela. Mi padre en ese momento se encontraba trabajando y a mi abuelo, como le gustaba beber, pues aún no llegaba. Después de un rato, ese animal que perturbaba con su ruido, no lo escuchamos ya. Pero al otro día tenía curiosidad por saber qué fue lo que pasó, porque un guajolote estaba a esas horas fuera de su corral. Mi abuela, muy seria, me contestó: eso no era un animal, eso era una bruja que se había convertido en un guajolote, mijito. Pero no te preocupes, a ti no te puede hacer nada. ¿Segura?, le pregunté. Ella me respondió: ¿sabes por qué no nos puede hacer nada? Porque Dios nos protege. Y yo también. A pesar de que era un chamaco, entendí que las brujas existían,
pero también comprendí que estando mi abuelita con nosotros, nada malo iba a pasar. Después de un tiempo largo, esta presencia empezó a molestar de nuevo. Pero en una noche de sofocante calor, unos ruidos, como pasos, arriba de la casa, despertaron a mi abuelita, pues parecía que algo caminaba con uñas bien afiladas, y estas raspaban la lámina que teníamos como techo. Y claramente se escuchó cómo hacía el mismo sonido de la primera vez, aquel cuando el animal se enoja e infla el pecho. Todos nos despertamos inmediatamente, porque aparte, las pisadas eran muy ruidosas. La abuela parecía desconcertada, ya que el guajolote es un ave que vuela y alto, pero era muy complicado que tomar impulso de abajo hacia el techo. Decidida a salir, la abuela agarró una lámpara de baterías, un machete y se puso su ropa al revés. Afortunadamente, mi padre estaba ahí y salió con su suegra también con machete en mano. Cuenta mi padre que mi abuela le dijo: ponte tu playera al revés, hijo. Reza y veas lo que veas. Trata de guardar la calma. Ambos, en medio de la oscuridad, aluzaban una parte del techo donde se escuchaban aquellos ruidos. Pero en cuestión de segundos, aquella cosa se había pasado al corral de las gallinas y parecía que las espantaba, pues provocó un alboroto entre esos pobres animales. Rápidamente, mi papá y mi abuela fueron al corral que estaba a unos cuantos metros de distancia. Y cuando alumbraron para ver aquel guajolote, inexplicablemente, esa cosa se encontraba al otro extremo del corral. Un corral largo. Y cada vez que se pasaba de extremo a extremo, se escuchaba una carcajada humana, ya no la del animal. Enojada, mi abuela le gritó: ¿qué es lo que quieres, desgraciada? Muéstrate, no seas cobarde. En ese momento, dice mi padre que aquel animal se quedó quieto en una esquina, postrado, viéndolos. Y poco a poco, la abuela dirigió la luz de la lámpara hacia esa dirección. La impresión al ver aquella cosa fue tremenda. Lo describen como un guajolote, pero sus extremidades estaban cubiertas por garras afiladas. Sus uñas eran negras, como la misma noche. Y que cuando alumbraron el cuello, ahí estaba la cara de su cuñada, riéndose a carcajadas. Mi abuela, al ver esto, empezó a rezar en voz alta. Mi papá estaba atónito, no supo qué hacer. Justo cuando esta cosa escuchó aquellas alabanzas a Dios, empezó a gritar como una persona, como si la estuvieran torturando. Sin embargo, el mal siempre encuentra salidas. La lámpara que llevaba mi abuela se apagó de repente y solo escucharon cómo salió del corral aquella bruja con una carcajada que les erizó el cuerpo. Les soy sincero, mi mamá, yo y mis hermanos escuchamos esa horrible carcajada que aún resuena en mis oídos. Recuerdo que al regresar mi padre y mi abuela, bajé de mi cama y los abracé con todas mis fuerzas. Y mi abuela me dijo: no te asustes, mijito. Dios y yo siempre los vamos a cuidar. No puedo explicar lo que vivimos ese día, pero después de eso, jamás volvimos a escuchar ese guajolote de noche. Se dice que esa mujer, que era la cuñada de mi abuelita, se fue a Tamaulipas, o eso es lo que contó la gente. Hoy que soy grande, siempre recuerdo con nostalgia esta anécdota cada vez que regreso al lugar donde viví mi infancia y donde en aquella ocasión mi abuela nos protegió de todo, incluso hasta de una bruja.